Hola, Dios me los bendiga a todos, espero que se encuentren bien. Espero que estén pasando una, una semana, un inicio de semana, pues quienes son de Colombia, hoy es un día feriado. A quienes están o quienes se conectan desde otros países, lo más probable es que no. Así que estamos aquí conectados con el objetivo de compartir con todos ustedes nuestra sexta sesión de clase con la cual esperamos ir avanzando, ir concretamente avanzando. Bien, hoy ha sido un día bastante complicado porque en la región en la que me encuentro de Colombia, precisamente en la ciudad en la que estoy, este fin de semana ha sido un fin de semana complicado en términos del servicio eléctrico. De hecho, estoy conectado en un lugar completamente diferente, de hecho, con una luz bastante deficiente, de allí a que de pronto se vea el video como se ve, y pueden presentarse interrupciones en términos de conectividad. Esto se lo menciono con el objetivo de anticiparme y solicitarles que excusen cualquier tipo de inconveniente derivado de esta situación que también se nos sale un poco de las manos. Entonces, espero en Dios de que la clase se pueda desarrollar sin ningún otro contratiempo. De hecho, para poderme conectar fue bastante complicado. Pero bien, aquí estamos con toda la disposición, ¿ok? Me confirman que me están escuchando, que están viendo pantalla, para yo poder iniciar en el día de hoy. Perfecto. Ok. Entonces, hoy vamos a terminar, hoy y mañana vamos a terminar de abordar, a grosso modo, aspectos tanto epistemológicos como metodológicos de las investigaciones cuantitativas, para que el día miércoles y jueves podamos abordar aspectos cualitativos. El viernes tenemos un banco de información, de preguntas, y pues vamos a estar solicitándole a la corporación que le puedan compartirles un par de sesiones que tenemos grabadas sobre un tema que es de un interés de ustedes, abordado por este servidor, que también le podrá complementar todo este tema de formación. Pues ya ustedes saben mis contactos, se pueden contactar conmigo, sobre todo si hay algún interés, para quienes estudian en doctorado y maestría y quieran de pronto recibir ya una asesoría ya particular conmigo, ya podrían comunicarse de manera directa y vemos qué posibilidades hay. ¿Ok? Bien, hemos estado hablando, en días pasados estuvimos hablando de las posiciones paradigmáticas. Eh, Veíamos una posición que se centra en el enfoque cuantitativo, y estas posiciones paradigmáticas son las siguientes. La posición empírico-analítica, que es una posición completamente cuantitativa. La posición sociocrítica, que es cualitativa. Y la posición hermenéutica. Entonces, de manera general, podríamos decir que son estos tipos de paradigmas los que generalizan gran parte de los métodos que conocemos. Así que cualquier método que se le pase por la cabeza, por ejemplo, una investigación eh, transversal descriptiva, hace parte del paradigma empírico analítico. Una investigación etnográfica hace parte del paradigma hermenéutico. Teoría fundamentada hace parte del paradigma hermenéutico.
Por ejemplo, fenomenología hace parte del paradigma hermenéutico, investigación situada, investigación acción participativa, investigación acción educativa, hace parte del paradigma sociocrítico. Las investigaciones cuasi experimentales hacen parte del paradigma empírico analítico. Cualquier método que usted piense, lo más probable es que se encuentre en estos tres paradigmas. Profe, ¿son los únicos? No. En las últimas décadas ha surgido un nuevo enfoque, que es el enfoque emergente. Es un enfoque que es más complejo, ¿sí? Y ahí aparecen otro tipo de paradigma, como el paradigma emergente o el paradigma del pensamiento complejo o el paradigma de la complejidad. Ese paradigma de la complejidad es un paradigma, pues, que ya tiene unos métodos que son relativamente nuevos y que apuntan hacia investigaciones un poco más complejas. En este momento son investigaciones que se desarrollan principalmente en posgrado, ya sea en doctorados, donde se trabajan las investigaciones transdisciplinares, eh, y pues ya allí estamos hablando de otra dinámica de conocimiento que requerirá no solamente un solo diplomado para abordarlo, sino que quizás requerirá todo un plan de formación avanzada para poder desarrollarlo. Ya he tenido la oportunidad de estudiar algunos autores como Edgar Morán, como Martínez Migueles, como Juan Miguel Velasco, como Carlos Delgado, como Sotolongo, eh, diversos autores que han trabajado el tema de la transdisciplinaridad y que constituyen un nuevo enfoque de pensamiento. ¿Ya? Pero vamos a abordar los enfoques más comunes actualmente. Hablábamos del enfoque cuantitativo, decíamos que responde al paradigma empírico analítico y tiene unas intencionalidades. Estas intencionalidades las logramos identificar porque son concretas, son exactas, se fundamentan y se validan en la, se fundamentan y validan en en, eh, en la parte matemática, en la parte estadística, en los datos concretos, cerrados, se fundamenta en la objetividad, en la relación causa-efecto, y son, y viene pues obviamente del positivismo científico. Este tipo de investigaciones, les decía, tienden a ser lineales, tienden a tener un inicio, un fin, busca demostrar o desmentir hipótesis, busca corroborar o comprobar supuestos, y por eso pues se basan de las ciencias exactas para, valga la redundancia, con exactitud, validar los resultados de la misma investigación. Hemos estado hablando sobre un conjunto de subtipos de investigación. Entonces veamos, tenemos enfoque cuantitativo. ¿Por qué una investigación es enfoque cuantitativo? Es porque la relación del enfoque es de causa-efecto. ¿Por qué es cuantitativo? Porque mi investigación busca determinar la relación de causa-efecto. ¿Por qué es cuantitativo? Porque mi investigación eh, busca corroborar o demostrar hechos. ¿Por qué mi investigación es cuantitativa? Porque busca la generalización de los datos. Tenemos enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico. Sí. La investigación por la parte empírica, tenemos las investigaciones experimentales, y por la parte analítica tenemos las investigaciones no experimentales.
Las investigaciones no experimentales las podemos dividir en dos principales, longitudinales y transeccionales. Las investigaciones experimentales se pueden dividir en preexperimentos y experimentos. Los experimentos se conocen como cuasi experimento y experimento puro. Y aquí aparecen los alcances: descriptivo, explicativo, correlacional, exploratorio. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo una investigación descriptiva, pues no estoy diciendo mucho, porque hay investigaciones cualitativas que son descriptivas. Así que cuando la persona dice, mi investigación es de tipo descriptiva, no ha dicho nada. Es como si yo les dijera a ustedes, hey, yo pertenezco al planeta Tierra. Pues sí, pero que entre los habitantes del planeta hay diferentes tipos. Así que con la información que me acaba de suministrar, no logro saber mucho de ti en términos culturales, en términos sociales. No sé mucho de ti. Puede ser de cualquier parte del planeta. Así que si yo les digo, no, mi investigación es cuantitativa, perfecto. Es como si yo les dijera a ustedes, yo soy americano. Sí, pero ¿de qué parte de América? Porque América es grande. Está Norteamérica, América Central, América del Sur. Hay diferentes tipos de idiomas, culturas, idiosincrasias. No te he dicho mucho. Ah, mi investigación es cuantitativa de tipo no experimental. Es como si yo le dijera, a ver, no, soy colombiano. Ah, ok, qué bueno, eres colombiano. Pero ya sé que lo más probable es que hables español, que eres latinoamericano. Pero la pregunta es, ¿eres paisa? ¿Eres rolo? ¿De dónde eres? Entonces ya tengo la necesidad. Hola, qué pena, mira, yo soy americano, soy de Colombia y soy del departamento de Córdoba en el Caribe colombiano. Ok. Entre yo más información tenga, entre yo más claridad tenga en dónde estoy ubicado, va a ser más fácil. El error que muchas personas cometen a la hora de desarrollar un proyecto de investigación es porque muchas veces las personas dicen, mi investigación es cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? No, porque voy a utilizar encuestas. Ese es un grave error desde una perspectiva epistemológica. No es lo mismo cuando yo digo, por ejemplo, mi investigación es cuantitativa, considerando que desde una perspectiva positivista, yo interpreto, no, o se interpreta, para la tercera persona, se interpreta la realidad desde una dinámica causa-efecto, considerando entonces la posibilidad de vislumbrar unas variables independientes y unas variables dependientes. De tal forma que, desde un proceso lineal que busca demostrar un conjunto de supuestos, asumimos o se asume que la investigación busca analizar cómo el ambiente laboral incide en la productividad de una empresa determinada. Estoy diciendo por qué la investigación es cuantitativa. Porque el objeto de estudio, buscamos una investigación que sea completamente objetiva, ¿sí? Y para eso nos vamos a fundamentar en el análisis concreto de datos completamente cerrados. Perfecto. Ahora, mi investigación es experimental. ¿Por qué mi investigación es experimental? Entonces, continúo. De esta manera se identifica que el siguiente proyecto de investigación es de tipo experimental, toda vez que se busca manipular la variable independiente a través de la creación de un programa que permita trabajar el ambiente laboral y por ende aumentar la productividad. Se busca con intencionalidad generar acciones que procuren que procuren mejorar
el rendimiento, el manejo de tiempo y unos criterios que yo defino. Tercero, de esta manera la investigación se plantea de manera explicativa, toda vez que buscamos determinar cómo la variable independiente logra generar un efecto, en este caso, de aumentar o de mejorar la productividad en una empresa determinada. Cuando la persona se ubica en qué enfoque estoy, en qué tipo de investigación estoy, en qué subtipo de investigación estoy y en qué alcance estoy, van bien, van bien. Cuando hay claridad de eso. En este momento estoy asesorando a alguien, a varias personas, y, y precisamente en este fin de semana la persona le tocó defender la propuesta doctoral y uno de los investigadores consideraba que la investigación de esta persona debería ser cuantitativa y no cualitativa como ella estaba planteando. Ella me dice, profe, excelente, fue el proyecto con menos observaciones, solamente nos hicieron dos sugerencias, entre ellas que repensáramos el enfoque cualitativo por el enfoque cuantitativo. Entonces yo le decía, mira, nosotros como investigadores tenemos que buscar un punto de equilibrio entre mis intencionalidades investigativas y las orientaciones institucionales. No podemos descargar ni estar a la defensiva frente a cada observación que nos hacen. De hecho, tenemos que aprender a leer bien, observar bien, escuchar bien las observaciones que nos hacen, porque son esas observaciones las que fortalecen el proyecto. Pero van a haber casos, sobre todo en este caso, donde ustedes tienen que pararse bien, ¿sí? Porque cuando decidas, que voy a complacer al director o al evaluador que dice que la investigación debería ser cuantitativa, entonces yo, pongo que es cuantitativa y después va a venir otro que va a decir, no, yo creo que es cualitativa. Entonces va a estar, voy a ser mixta, pero no hay claridad. Entonces, no, yo le decía, más que pensar si podemos cambiar el enfoque de la investigación, no, es que te apropies del enfoque. Y yo le decía, vamos, quiero que recrees, quiero que me socialices a mí, ¿cómo le socializaste a ellos? Porque si uno de los evaluadores consideró que debía ser cuantitativa la investigación, lo más probable es que quizás el tono con el que conversaste se iba hacia lo cuantitativo. Entonces tenemos que repensar. Y si es de cambiar el método hacia lo cuantitativo, vamos a hacerlo por las razones correctas y no simplemente en un grado de condescendencia o de complacencia frente a cualquier observación que nos hacen, porque si no, vamos a estar durante todo el doctorado como las olas del mar, donde el viento las lleva por donde quiere y no sabe exactamente para dónde van. Entonces tenemos que estar bien aterrizados. Y esto lo estoy haciendo desde el paradigma empírico analítico. Vamos a hacerlo después desde el hermenéutico y vamos a hacerlo después desde el sociocrítico. Pero tener completamente claridad de qué tipo de diseño metodológico vamos a utilizar. ¿Ok? Me comentan si hasta aquí este servidor ha sido claro, si he podido ser asertivo con mi explicación y si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Hoy les pido que todas las preguntas que me hagan sean cuantitativas. Ya después vendremos en la clase cualitativa. Ok, ok.
Sí, claro, 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 podemos hacer. Y vamos a hacer de esto un poco, vamos, te vamos a continuar. Vamos a continuar un poquito. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Entonces, las investigaciones no experimentales. ¿Por qué una investigación es no experimental? Partamos de esto. Mi intención es medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar o identificar algo. ¿Cierto? Entonces, vamos a partir de un ejemplo. Sí, vamos a partir de un ejemplo. ¿Sí? Permítame para ver si de aquí abrimos. Voy a ir aquí un archivito. Permítanme acá. Voy a poner acá. Voy aquí a utilizar una matriz que tengo aquí. Vamos a ver si la podemos sacar de este documento para utilizarlo. Esta es mi tesis doctoral, la que en este momento estoy, o deben de estar viendo acá. Vamos a ver acá. Ok, aquí lo tengo. Vamos a ver si logro. Este instrumentico es súper importante. Ujú. Dame un segundo. Vamos a pegarla acá. Vamos a pegar este cuadrito acá. Vale, perfecto. ¿Sí? Este cuadrito para mí es importante, se llama matriz del proceso. Se lo voy a compartir y se lo voy a compartir con mi ejemplo para que ustedes la puedan tener. Este se lo voy a compartir para que lo tengan aquí en su cuadro. Pero esto es lo que toda persona debería hacer en su investigación, porque es la brújula, matriz integradora del proceso investigativo. Porque con esta matriz puedo observar si existe coherencia sistémica con el proyecto. Aquí se los voy a mandar por el WhatsApp. Por el WhatsApp no, se los voy a mandar por Zoom. Recuerden que yo no tengo acceso al WhatsApp. Así que se los voy a mandar es por aquí, matriz. Se los voy a mandar en este momento, pendiente al chat, para que puedan descargar. ¿Sí? Me están pidiendo que lo cierre. Ahí se lo acabo de mandar. Porfa, acabo de mandar el archivo, traten de descargarlo. Ya me aparece como enviado. ¿Ok? Traten de descargarlo. Porfa. Repito, acabo de mandar un archivo que va a ser importante para todos ustedes. Entonces, en ese archivo vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo,
tenemos el caso, tenemos el caso de que yo quiero saber, quiero demostrar cómo incide el abuso, el abuso o el acceso carnal violento, lo que conocemos como violación, cómo influye en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de las personas que lastimosamente han sido víctimas de esta situación. De antemano, quiero pedirle excusas si el ejemplo termina siendo susceptible para alguno de ustedes. Va, pero estamos pues tocando un tema de investigación y es un tema que puede ser objeto de estudio, ¿vale? Perfecto. José tiene la manito levantada. José, cuéntame. ¿Alguna pregunta que quieras comentarnos? José de la Rosa. Hola. Hola. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo has pasado, mi amigo? Muy bien, gracias, profe. Y todos Vale. compañeros, buenas tardes. No veo el enlace que dijiste que compartiste de la matriz. Vale. No es un enlace, es un archivo. Lo voy a mandar otra vez. Aquí está el chat del grupo y me dice que se fue. Vamos, vamos a ponerlo. Voy a mandarlo nuevamente. ¿Sí? El ahí me reporta que se fue. Es un archivo adjunto. Por eso le digo, descárganlo ahora porque a veces de pronto comenzamos a hablar y a la medida que se va hablando se deja de ver. José, ¿te llega en el chat? Sí, ahora Debe sí. aparecer. Gracias. Vale, Gracias, vale, bien. profe. Vale, ok. Perfecto. Ok. Mafe, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta? Mi amiga, ¿cómo has Hola, pasado? hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Qué gusto saludarlo. Igualmente, cuéntamelo. Profe, qué pena molestarlo. ¿Será usted tan amable de proyectarnos la presentación? Es que estoy ciega y no alcanzo a mirar como la proyección. Es que usted la tiene en la parte de arriba. La proyección. O O sea, sea, es que, o sea, yo lo miro a usted, profe, pero la presentación en Power la miro hacia arriba en chiquito. no, pero ese no, ese problema no es mío. Es ¿Es decir, mío? sí, tienes Ah, que bueno. seleccionar, o sea, tienes que desanclar, o sea, Ah, lo tienes listo. configurados, o sea, tu Zoom lo configuraste de tal manera que haga énfasis en mí y no en la presentación. Entonces Ah, listo. tienes que ubicarte en Zoom y darle, donde está la presentación, darle como anclar, ¿sí? Para Ah, que ya. aparezca literalmente ahí, ¿va? Sí, es que se me desconfiguró No, cuando le conté lo que me pasó. no, Te agradezco no, mucho, mi profe. no te preocupes, que yo tampoco, yo también soy a veces malito con Zoom. Vale. Ok, entonces veamos. ¿Para qué sirve esa matriz? Les voy a decirles. Vamos a hacer en este momento, vamos a hacer un análisis, ¿va? Entonces, aquí tengo la matriz. Entonces, yo tengo ese caso que les conté. Entonces, vamos a ver. En este caso, voy a hacer el análisis. Tengo una variable independiente. La variable independiente es el acceso carnal, carnal violento. ¿Sí? Ese es. Y la variable dependiente son las habilidades socioemocionales. ¿Por qué sé que la investigación es cuantitativa? Porque estoy asumiendo, primero, una visión bidireccional. Estoy diciendo que el acceso carnal violento, ¿cierto?, influye en las habilidades socioemocionales. Si estuviese trabajando una investigación cualitativa, la visión se amplía a una visión bidireccional. Estaría considerando cómo el acceso carnal violento de alguna manera afecta las habilidades socioemocionales, pero son precisamente esa ausencia o afectación de las habilidades socioemocionales las que podrían también propiciar escenarios donde se sigan perpetuando ese tipo de acceso carnal violento en la persona. Entonces la persona se retrae y termina lastimosamente propiciando todos los escenarios para que un delincuente, porque yo creo que no hay otra manera como llamarlo, una persona eh,
no una mala persona siga eh, perpetuándose en el abuso y en el acceso carnal violento. Y a partir de los imaginarios, de cómo la persona, entonces ya la intención cambia. Aquí la intención es demostrar que el acceso carnal violento influye en las habilidades socioemocionales. Esa intencionalidad, de alguna manera, encaja en las intencionalidades del enfoque cuantitativo. Entonces tengo que busco una relación bidireccional entre causa-efecto, unidireccional entre causa-efecto. Para eso necesito apoyarme en datos, ¿sí? En datos. En estos días tuve la oportunidad de evaluar un proyecto de derecho. O sea, yo era el evaluador metodológico. Habían dos evaluadores disciplinares y uno metodológico. Yo era el evaluador metodológico de ese proyecto y él quería demostrar precisamente, eh, era un joven, quería demostrar cómo, cómo todavía desde la cultura del machismo se sigue perpetuando la desigualdad salarial de género. Y, y pues bien, un proyecto interesante. Pero frente a las evidencias que mostraba era casos. Demostró 3, 4, 5 casos de personas que a pesar de que han escalado a puestos directrices, algunas no han podido ascender más allá en algo que ellos consideran una élite de género desde los casos que planteaba la persona. Y lo segundo era que en los otros casos donde la persona sí logró ascender, se encontraba que Juan Pérez, que tenía el mismo cargo en otra sucursal, se terminaba ganando entre el 30 y el 40% más que una dama que ocupaba el mismo cargo en otra seccional. Y yo decía, interesante el proyecto, pero cuando tú asumes que tu investigación es cuantitativa y que tú vas a demostrar que existen esas brechas salariales por cuestiones de género, no es suficiente tener 3, 4, 5 casos. Porque los enfoques cuantitativos buscan la generalización. Aquí se necesitan datos representativos. ¿Sí? Por ejemplo, hombre, el 15, el 20, el 30%, según, por ejemplo, estadísticas suministradas por el DANE, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco Mundial, o sea, no sé, buscar fuentes, datos que den cuenta, que permitan entonces, a través de una muestra representativa, validar, ¿cierto? Validar que definitivamente sí existe eso. Pero sí existe, sí, pero hay que demostrarlo. Y el enfoque nos demanda las estadísticas que nos lleven a demostrar que eso genera. Ahora, muy diferente si la persona se va a un análisis de casos, si se va a un estudio de casos hermenéutico, y ese estudio de casos son los 5 casos de 5 mujeres que se han investigado desde una jurisprudencia, que se han investigado desde todo un contexto jurídico, legal, laboral, y se ha logrado demostrar, en estos casos, se logra reconocer, observar o interpretar unas predisposiciones de género que le han impedido a las personas pues ascender y en ese sentido poder
poder crecer. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el enfoque cuantitativo nos lleva a considerar unas dinámicas muy claras, concretas, demostrativas, generalizadas y objetivas. Si tengo estas 4 características, logro que esta investigación sea cuantitativa. Ya identifiqué que epistemológicamente hablando, mi intencionalidad responde más hacia algo cuantitativo. ¿Sí? Qué pena. Entonces vamos a ponerlo aquí para que ustedes las tengan aquí a la mano. Entonces, si busca la generalización, regálame un segundo. Vale, entonces, permítanme, yo acá voy a continuar. Ok. Entonces, decíamos, ¿se me fue? ¿Qué pasó? Cerré. Teníamos la generalización, busca la generalización, busca garantizar la objetividad, ¿sí? La objetividad, así que la subjetividad carece de relevancia en este tipo de paradigma, ¿sí? Tenemos la generalización, la unidireccionalidad, la unidireccionalidad, la unidireccionalidad, la unidireccionalidad, unidireccionalidad, generalización, objetividad, y esta unidireccionalidad tiene que ver con causa-efecto. Esto, bien, yo tengo la. Entonces, este tipo de cosas nos permiten ver precisamente que la investigación es cuantitativa. ¿Sí? Ahí hemos demostrado lo cuantitativo. Entonces, si yo, al ver este problema, considero que está una unidireccionalidad, está una intención de generalización, ¿sí? Y busco ser lo más objetivo posible, sin reconocer las subjetividades, sin reconocer las particularizaciones, entonces mi investigación es cuantitativa. Ahora, la otra pregunta que tengo que hacerme para poder identificar, entonces ya aquí logro responder mi pregunta. Ya aquí sé que mi investigación es cuantitativa por la intencionalidad del investigador. Ya aquí logro demostrar que mi intencionalidad como investigador es completamente cuantitativa. Ahora, la pregunta es, considerando que la variable independiente es acceso carnal violento, mi pregunta es, ¿puedo manipular la variable independiente, sí o no? Para yo manipular la variable independiente en este caso, tendría que hacer experimentos con el acceso carnal violento. Entonces, desde una óptica eh, inhumana, inmoral, antiética, tendría
que buscar, uno, a violadores y dos, a víctimas, y recrear los eventos para analizar cómo influyen en las habilidades socioemocionales. Obviamente, hacer eso iría en contravía de cualquier criterio bioético, por lo cual se consideraría un estudio infactible. No se podría ejecutar de manera legal, no se podría ejecutar de manera formal. ¿Sí? Entonces, entiendo que la investigación no puede ser experimental porque existen razones de carácter ético, moral y legal que me impiden manipular la variable independiente. Por lo cual me encuentro con que el método entonces que se me presenta es el método no experimental. ¿Por qué el método no experimental? Porque la variable independiente ocurre de manera natural antes que el investigador llegue. Es decir, el investigador no puede manipular la variable independiente. Entonces, tenemos que la variable independiente, que es el abuso sexual o el acceso carnal violento, ha ocurrido en la víctima antes que el investigador haga el estudio. Ay, profe, entonces, ¿cómo se hace? Pues bien, aquí el investigador tiene la tarea de buscar una fundación o una organización o un grupo colectivo donde se convoquen personas que han sido víctimas de abuso sexual. Ustedes pueden definir criterios, por ejemplo, no, mi estudio me interesa recolectar personas que hayan sido víctimas en los últimos 10 años y ya voy a buscar una población grande. Entonces, vamos a ver, ya ubiqué 5 fundaciones. Estas 5 fundaciones tienen a personas, ya sean mujeres, niños u hombres, que han sido víctimas de abuso sexual. ¿Ya? La investigación podría entonces ampliarse de diferentes formas, pero entendemos que la variable independiente lastimosamente ocurrió en la vida de los participantes de manera, cuando digo natural, no es justificando el hecho, es decir, que fue una dinámica propia de su contexto, no fue algo donde el investigador haya tenido nada que ver. A esto se le dice que el investigador tiene una participación ex facto de análisis con respecto a la variable independiente. ¿Cómo así? El investigador llega después que la variable independiente ocurrió. Alejémonos del acceso carnal violento y pensemos, por ejemplo, que un ingeniero civil quiera demostrar cómo influye o cómo incide un sismo de menos de 5 en la escala de sismos en las estructuras o en las edificaciones de una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Montería en Colombia. Ahora, podría ser una investigación experimental, pero para eso él tendría que manipular la variable independiente. Quiere decir que quizás puede ser experimental si se logran superar las limitaciones técnicas y financieras. Una, hacer un modelo a escala de la ciudad, pero obviamente sería casi imposible lograr garantizar todas las variables que puedan estar girando alrededor de la respuesta sísmica frente a los daños de una infraestructura. El otro tema es que nos vayamos a unos simuladores digitales, a unos software que me permitan meter todos los datos, hacer un simulacro y recrear. Pero también habrá muchas variables que no. Así que la mejor investigación para demostrar la influencia de un sismo determinado es que el sismo ocurra. Pero pues yo no puedo generar un sismo a propósito para demostrar un hecho. Así que me toca esperar que ocurra el sismo.
ocurrió un sismo. Viajo literalmente a la ciudad donde ocurrió el sismo y evalúo el impacto que tienen los sismos frente a diferentes tipos de estructura de edificios. Y eso me permitirá proyectar. Entonces, en las investigaciones no experimentales, la variable independiente ocurre antes que el investigador llegue. De esta manera, el investigador recolecta los datos en un único momento. Esto se llama variable dependiente. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo no voy a manipular la variable, pero sí voy a analizar, ¿sí? A analizar y categorizar los hechos. Dos, voy a crear una fundamentación teórica frente a ese análisis. Tres, voy a ver o a diagnosticar la variable dependiente. Y cuatro, para poder hacer sugerencias o proponer cosas. Cuarto, proponer. Entonces, ya automáticamente el método no experimental me presenta las 4 acciones investigativas. Entonces, vamos a ver. Partamos de la pregunta. Partamos de la pregunta. Habíamos dicho que la pregunta requiere entonces, requiere, por ejemplo, composición, requiere variable independiente, requiere variable dependiente y requiere evidencia del enfoque. Entonces, veamos. Vamos a escribir la pregunta. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia del abuso del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional, emocional? ¿Cuál es la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de, eh, vamos a hacer un subfiltro de niños, niñas y adolescentes? Hagamos que la investigación se quiere centrar en este contexto y adolescentes. ¿Ok? Sí, vamos a poner acá en adolescentes. Eh, va. Entonces, aquí tenemos claramente, esto tengo activado un idioma diferente al que estoy redactando. Ok. Ahora, aquí faltaría el para qué. ¿Para qué quiero hacer eso? Sí. ¿Cuál es la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de los niños, niñas y adolescentes que posibiliten presentar propuestas, ¿sí? Que posibiliten presentar propuestas de prevención? Que posibiliten eh, como dicen, la documentación de las manifestaciones. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la incidencia de acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños y niñas y adolescentes que posibilita la documentación de sus manifestaciones? Entonces, veamos. Entonces, vamos a ver. Composición. ¿Cuál? Vamos a ponerlo aquí en amarillito. Yo pongo acá amarillo. Pongo amarillo. ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia? La incidencia viene siendo la evidencia del enfoque. Vamos a poner esta evidencia del enfoque en azul, porque quiero saber la incidencia. Ya yo sé que esto de incidencia es cuantitativo. ¿Cuál es la incidencia
Variable independiente, vamos a ponerla aquí como morado, ¿sí? Aquí falta el contexto. Tengo la variable dependiente, variable dependiente, faltaría contexto. Aquí tengo el contexto, vamos a poner acá como contexto. En niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Esto termina siendo parte de la evidencia de lo que quiero. Va, perfecto. Pregunta. Habíamos dicho que la pregunta pasa, ¿cierto? Pasa, la pregunta eh, responde a unos principios básicos. Entonces, esta vendría siendo la pregunta. Vamos al objetivo. El objetivo responde preguntas que vendría siendo el qué, el cómo, ¿sí? El para qué y el en quiénes, en quiénes, ¿vale? Entonces, aquí tengo. Vamos para ver, entonces, determinar la incidencia, ¿sí? Del acceso carnal violento, determinar la incidencia del acceso carnal violento, determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños y niñas para, para la documentación, o aquí vendríamos siendo, por ejemplo, documentar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños y niñas. Voy a quedarme aquí mejor para no confundirlo con la hermenéutica. Determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, de la ciudad de Montería. Determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños y niñas y adolescentes de la ciudad de Montería, ¿sí? Van a documentar, ¿vale? De la ciudad de Montería, vale, vamos a darlo así. Determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montería para la fundamentación de un programa de intervención. Entonces tenemos, ¿qué quiero hacer? Determinar la incidencia. Vamos a poner aquí los colores que siempre ponemos para identificar, para validar que mi pregunta esté bien. ¿Ya? Estamos en una investigación no experimental, que eso es lo que estamos explicando. Entonces, tenemos el qué, ¿sí? ¿Qué quiero? Vamos a poner los mismos colores acá. Vamos a poner acá sí la evidencia, porque estoy entendiendo la evidencia.
de determinar la incidencia, vendrá siendo esto, el que quiero, es eso. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, determinar la incidencia a través de un estudio transversal, determinar, aquí está, determinar a través de un estudio transversal la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niño y niña y adolescente en la ciudad de Montería para la fundamentación de un programa de intervención. Entonces aquí tenemos cómo, a través de un estudio transversal. ¿Sí? Podemos poner el método en este caso o podemos poner otro que querramos. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Sí? No, pero aquí el método estaría determinar la incidencia. Acá, esto está tácito. O sea, así está bien. Así lo podrían dejar. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Esto está implícito pueden dejarlo. No habría problema que lo dejaran. Pero vamos a determinarlo así, porque aquí el cómo vendría siendo la relación de las variables independientes y dependientes. Así, determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños y niñas. Esto vendrá siendo el cómo. ¿Qué vamos a hacer? El cómo de la unidireccionalidad del acceso carnal violento. Vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Cómo? Amarillo. ¿Para qué? Aquí lo tengo. Para la fundamentación de intervención. Ese para qué vamos a ponerlo verde. ¿Para qué? Y en quiénes vamos a ponerlo en grisecito. Y acá lo tengo. En la izquierda. Tengo pregunta, ¿cuál es la incidencia del acceso carnal violento en desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes que posibilicen la documentación de sus manifestaciones? Tenemos como objetivo general determinar la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Montería para la fundamentación de programas de intervención. Tenemos que el paradigma es el empírico analítico porque debe ser coherente con lo que estoy conversando, ¿cierto? El método es investigación no experimental, tal, de carácter transversal, ¿ya? Y el grupo base, o en este caso vamos a poner muestra, la muestra, vamos a hablar por ejemplo, 90 adolescentes, 90 adolescentes de diferentes fundaciones, 90 niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que han sido lastimosamente víctimas de esa situación. Vale, entonces tenemos preguntas específicas, objetivos específicos. ¿De dónde sacamos las preguntas específicas? Entonces vamos a ver este cuadrito. Tenemos primero analizar cómo se manifestó la variable independiente. Dos, hacer la fundamentación teórica. Tres, vamos a hacer literalmente el análisis diagnóstico. Regálame acá un segundo. Entonces les decía a ustedes que tengo 4 acciones que puedo desarrollar. ¿Cierto? 4 acciones.
Vale, qué pena con ustedes. Donde estoy están haciendo un trabajo y es, y es bastante, de pronto el ruido que se alcanza a escuchar. Les pido que me excusen. Vale, entonces vamos por aquí. Entonces ya tengo analizar, fundamentar, diagnosticar y la propuesta. Ok, tengo las cuatro acciones que ya el mismo método me presenta. Entonces comenzamos. Primera pregunta. Vamos a comenzar desde la fundamentación. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y epistemológicos asociados al abuso, al acceso carnal violento? Vale. Que aquí lo tengo en otro idioma. Permítame, yo cambio por completo el idioma de toda la plantilla. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y epistemológicos asociados al acceso carnal violento y al desarrollo de habilidades socioemocionales? Esto hay que tenerlo bien en claro porque esta primera pregunta nos lleva a tener toda la información para la creación de instrumentos, ¿sí? Aquí me queda toda la claridad de lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y eso lo tengo que tener claro de hacer cualquier tipo de cosa, ¿sí? De esta pregunta sale el objetivo específico número 1. En este vamos a decir, aquí literalmente, vamos a identificar o fundamentar teóricamente y epistemológicamente, ¿cierto? Las variables objeto de estudio, ¿cierto? ¿Mm? Tengo primer objeto, voy a fundamentar teórica y epistemológicamente las variables objeto de estudio. Entonces, eh, tenemos, tenemos eso, ¿sí? Tenemos, en este caso, cuáles son los fundamentos teóricos y epistemológicos asociados, fundamentar teórica y epistemológicamente las variables objeto de estudio. Tenerla bien documentada, tenemos eso bien clarito allí. Lo segundo que vamos a hacer es poder caracterizar la variable independiente, ¿cierto? Es decir, cómo se manifiestan y cuáles son las características. Esto nos va a permitir la triangulación de los datos. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Sí? O sea, cómo se manifiesta o cómo se manifestaron, ¿sí? Podríamos decir eso, o cuáles fueron o cuáles son las características, o cuáles son las cuáles son las características, podemos poner sociodemográficas, económicas y sociales, aunque aquí sociales, ¿cuáles son las características demográficas, económicas, filiales y sociales eh, que acompañaron los eventos de acceso carnal violento? ¿Sí? Voy a caracterizar, o sea, voy a reconocer qué estoy haciendo, ¿qué voy a hacer yo acá? Les pido excusa que están taladrando alrededor y hay un bullicio, así que les pido que excusen si algo de ese ruido logra llegar a donde ustedes. Vale, entonces, ¿qué estoy? Estoy aquí. Ya hice la fundamentación, estoy aquí comprendiendo cómo sucedieron. ¿Quiénes de estas personas fueron víctimas lastimosamente de una persona, si el evento fue intrafamiliar,
¿sí? Si fue familiar en términos de su familia más amplia o si fue un evento externo, si tiene relación con temas de género, si tiene relación con temas demográficos, sociales. O sea, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Y esto nos va a permitir llegar al segundo objetivo. Entonces vendría siendo como categorizar. Vamos a cambiar la palabra de características por categorías. ¿Cuáles son las categorías? Las categorizaciones. ¿Cuáles son las categorizaciones? Entonces vamos a categorizar. Claro. O analizar. Si quieren, podemos buscarles, podemos poner una palabra más general, como analizar, más cualitativa, más cuantitativa. Analizar, ¿cierto? Las características demográficas. Ya aquí me llevo todo esto. Demográficas. Ahí está. Analizar las características demográficas, económicas, filiales y sociales que acompañaron los eventos de acceso carnal violento, ¿sí? En la población objeto de estudio. ¿Sí? Entonces ya, tenemos la segunda pregunta y el segundo objetivo. Vámonos para la tercera pregunta. La tercera pregunta vendría siendo ya diagnosticar la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver cuál es la incidencia. ¿Cuál es la incidencia? Pero para que no se parezca a la pregunta general, vamos a limitarlo un poco. Vamos a decirle aquí más o menos eh, cómo, cómo se evalúa, cómo se evalúa, cómo se evalúa las habilidades socioemocionales, cómo se evalúa las habilidades socioemocionales o cómo se presentan las habilidades socioemocionales, ¿sí? Después de del evento. Aquí como para no ser, podemos utilizar el tecnicismo, ¿cierto? ¿Cómo se presenta la habilidad socioemocional después de los eventos, después del evento, después de la experiencia, después, ¿cómo le podríamos llamar para hacerlo más técnico? Porque es que el tema es susceptible y eso es otro aspecto que tienen que tener muy en cuenta. ¿Cómo se presentan las habilidades socioemocionales en la población objeto de estudio? Objeto de estudio, ¿sí? Eh, durante los... Aquí lo que voy a hacer va a influir en la recolección de la población. Porque hagamos que yo voy a estudiar cómo inciden las habilidades socioemocionales durante los primeros 5 años del evento, después del evento, post-evento. Entonces, ¿cómo se presentan las habilidades socioemocionales en la población de estos estudios eh, post-evento? Vamos a ponerlo así, post-evento. ¿Ya? Post-evento. Post-evento. Ustedes pueden fijar fechas si ustedes quieren y eso, pero esa fecha va a influir en la recolección de la muestra. Y ahora acá pues ponemos evaluar, evaluar el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la población objeto de estudio post-evento. ¿Cierto? ¿Ya? O sea, aquí lo tenemos. Vale. Esto es de otra tesis, así que esto voy a quitarlo porque esto hace parte de otra tesis, así que no tiene coherencia
con la actividad que estamos desarrollando en este momento. ¿Sí? No tiene relación. Y en este caso un, sí me faltaría me faltaría otra pregunta, ¿sí? Y esta pregunta vendría siendo la última parte, porque aquí en el objetivo definimos un para qué. Y el para qué que queremos es eh, para la fundamentación de un programa de intervención, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cómo, cómo el análisis de las habilidades socioemocionales post-evento, ¿sí? Ayudan a la creación de un programa de intervención. ¿Cómo le llamamos aquí el programa de intervención? Yo, psicoafectivo, ¿no? Para ver. Entonces ya aquí lo que hacemos es simplemente eso, como decimos, proponer acciones de intervención psicosocial, psicoafectiva, para trabajar, ¿sí? Con la población objeto de estudio en términos de su desarrollo socioemocional. ¿Sí? Proponer acciones de intervención psicoafectiva para trabajar con la población objeto de estudio en términos de su desarrollo socioemocional. Entonces aquí vemos la relación que existe entre, vamos aquí a corregir esto, que es del otro proyecto. Yo les voy a compartir este ejemplo. Y estamos simplemente en un solo ejemplo, que es el método eh, no experimental de carácter. Ven, y aquí tengo el cuarto objetivo, ¿vale? Vale. Entonces aquí tengo esto. Perfecto. Entonces, aquí nos queda más o menos la relación de cómo manejamos. Entonces, esto es lo que a veces de pronto no logramos entender muy bien cuando estamos desarrollando proyectos de investigación, comprender la relación que existen entre cómo se construyen los objetivos. Y lo que estamos haciendo nos va a generar como una apropiación. Entonces, ahora sí voy a definir las actividades científicas, qué técnicas de recolección de datos voy a utilizar y qué instrumentos voy a utilizar. Ya me queda el panorama para repensar el términos, las actividades que vamos a desarrollar. ¿Ya? Porfa, me comenta, vamos para ver aquí. Tengo Diego Ferney, qué pena, no había visto la mano levantada. Diego, cuéntame. ¿Me comentas cómo vamos? Diego Arias. Hola. Vale. Ustedes me cuentan, porfa, cómo Hola, vamos. profe. ¿Cómo estás, Diego? Cuéntamelo todo. Pues primero, profesor, buenas tardes. Es segunda vez que estoy en la capacitación. Su forma magistral y su forma de enfocar este tema es excelente. Segunda vez que estoy en su reunión.
tengo dos preguntas muy concretas. Claro. La primera es dentro de la pregunta de donde salen los objetivos, siempre me piden delimitar. ¿Qué es delimitar? En el periodo 2020 al 2023, porque de O pronto sea, porque estamos como, hay diferentes tipos de delimitación, ¿cierto? O sea, cuando sí, te dicen esa es la delimita, primera. vale, sí. Y la, Cuando te y la piden, segunda, sí, y la te escucho. segunda es, casi siempre empezamos a elaborar una pregunta sobre un trabajo de grado, formulamos una pregunta, ¿sí? Que a Ujú, veces no conocemos muy bien el tema. No es recomendable principal hacer primero un marco teórico, ¿sí? Y luego hacer la pregunta, porque me ha pasado que hago la pregunta y cuando hago el marco teórico digo, ve, pero es que nos metimos fue por el lado que no era, no, ya dejémoslo así, claro, porque ya nos han aprobado gran parte de las asesorías del docente, yo no me voy a devolver, porque yo bien canso y yo no me devuelvo. Pero en el marco teórico mm, nos damos cuenta de que claro, no lo hicimos al revés, ¿sí? Esas serían las dos preguntas. Muchísimas gracias. A los demás compañeros, pues es un ya, vale. seminario espectacular y la forma magistral suya de enseñar. Mil gracias. Gracias. No, muchas gracias. Diego, vale. Primero, completamente de acuerdo. Y sobre todo, mira, sobre todo, porque explicábamos en clase, no sé si pudiste estar en esa clase, pero mira, este es el cuadro de una investigación cuantitativa. Mira la fundamentación teórica. Está desde el principio, aún antes del problema. Está la fundamentación teórica. Pero en términos fácticos, en términos técnicos, se presenta a veces en el primer objetivo específico. Mira aquí cuáles son los fundamentos teóricos y epistemológicos asociados al acceso carnal de violento. Lo que pasa es que, mira, esta es la sexta clase. Si simplemente has podido estar en dos, te recomiendo que puedas ver las clases grabadas. Porque en las clases grabadas, ¿nosotros qué hacemos? Observamos la realidad. Y en eso hemos sido bastante como minuciosos. Es decir, yo observo la realidad. En esa realidad yo logro identificar variable independiente y variable dependiente. Y voy, obviamente, tal cual como dice, oye, yo observé el acceso carnal violento. Y porque te lo voy a decir más o menos cómo comienzan las hipótesis. El investigador, ya sea por una experiencia personal o por una experiencia observada en otra persona, comenzó a darse cuenta que quizás de pronto, miren, voy a poner un ejemplo que quizás de pronto, y les pido que me excusen si de pronto hiero susceptibilidades, eh, pero permítanme, denme permiso de utilizar un ejemplo porque en el ámbito científico cualquier pregunta es válida. Cualquier pregunta es válida, ¿cierto? Cualquier pregunta es válida, ¿sí? Eh, y, y miren el ejemplo que les puse al inicio. Un chico, un joven, pues, un estudiante ya para graduarse de su carrera de Derecho, a partir de unos casos que conoce, donde siente que mujeres no han podido ascender donde podrían ascender, ¿sí? Y no han podido ganar lo que deberían ganar en comparación al género opuesto que vendría siendo el masculino. Y nace el supuesto, profe, yo creo que existe una cultura que en este momento fomenta la desigualdad salarial en términos de, no solamente hay una predisposición salarial, ¿sí? Y, y hay una predisposición también en términos de ascender, en términos de estatus empresarial. Y él intenta demostrar como hipótesis eso. Lastimosamente, el método que utilizó, que era el cuantitativo, no lo usó bien. Y al final, los resultados que presentan no permiten demostrar. Logró analizar casos que es diferente, pero no logra demostrar. Porque, y yo le decía a la persona, yo digo, es decir, lo que tú estás haciendo me parece genial, pero los resultados que estás presentando no logran demostrar.
Y el error es un error de método, por cómo ejecutaste el método. Te centraste fue en comprender casos y eso es hermenéutico, no es cuantitativo. ¿Ya? Porque te digo, o sea, si hablamos de caso, te voy a hablar de mi caso, es algo muy mío. O sea, yo he tenido como unos 15 empleos en mi vida personal, de los cuales el 70% de mis directivos han sido mujeres, ¿cierto? De hecho, actualmente en la universidad que estoy, pues la directivo es una mujer, ¿sí? Y he trabajado en colegios donde he tenido, son dueñas, rectoras, y yo no puedo coger mi caso personal, o sea, a partir de mi caso personal, yo no puedo decir, yo voy a demostrar que no existe una cultura de machista con respecto a la desigualdad de género en términos de estatus laboral y de salario. Porque en mi caso es mi experiencia, no es suficiente para demostrar un hecho. Entonces, para responderle al compañero, nosotros veíamos desde el primer día de clase una ruta que nos lleva a la selección del método. Y que en esa ruta yo puedo no puedo, debo ir fundamentando. Así que la segunda pregunta que él me hace es completamente real. Siempre debe estar, ya sea en lo cuantitativo y en lo cualitativo, la fundamentación teórica. ¿Sí? Como primero, la fundamentación teórica. Porque es lo primero que tenemos que hacer. En el cuadro que yo les compartí, que es mi tesis doctoral, se van a encontrar como primer objetivo de mi tesis. Vamos para ver aquí. Primer objetivo de mi tesis es, ¿sí? Aunque la verdad que yo lo presento como segundo, pero es algo que está desde el principio. ¿Qué fundamento epistemológico y teórico? Es decir, la fundamentación teórica. ¿Sí? Eso siempre tiene que estar desde el inicio. Desde el inicio. La segunda pregunta que hace el compañero que tiene que ver con delimitar. La delimitación no es solamente temporal, ¿sí? No es solamente temporal. Cuando ustedes les digan delimitar, usted tiene que preguntar exactamente en qué quiere que delimite. Puede ser una delimitación temporal. Hombre, dice, no, es que tienes que considerar el tiempo como una variable que tienes que analizar. No es lo mismo el desarrollo de las habilidades socioemocionales durante los primeros 5 años que durante los primeros 10 años o durante los 20 años. Quiere decir que de pronto puede existir una recomendación metodológica donde te digan, hombre, consideramos que debes delimitar el tiempo entre el suceso y el análisis de los datos. Entonces, no, voy a intentar convocar personas que tengan menos de 5 años de la experiencia vivida. Ahora, aquí vienen muchas variables. Y es que en el estado del arte me puedo encontrar con investigaciones que arrojan que las personas terminan eh, reconociendo el abuso sexual eh, después de los 10 años. Es decir, que la mayoría de las personas, los primeros 10 años, terminan experimentando el evento de manera silenciosa o de manera pasiva, por lo cual lo más probable es que sea difícil encontrar personas con menos de 5 años. Si aplica de pronto algunas conclusiones de otros estudios, podrían dar, oye, es que yo me estoy dando cuenta que voy a los sitios y la mayoría de las personas tienen más de 5 años de haber experimentado la experiencia. ¿Será que los últimos 5 años no han habido casos o es que la persona necesita pasar un periodo de lucha interna, de lucha social? De hecho, en el caso de niños, niñas y adolescentes, terminan reconociendo en la adultez lastimosamente el evento. Y todo eso son variables importantes que tenemos que considerar. Una de las delimitaciones puede ser temporal. Otra de las delimitaciones puede ser poblacional. Porque, por ejemplo, en personas, oye, pero personas
Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultas, adultos mayores, hombres, mujeres. Entonces, hombre, hay una delimitación. Me encuentro que quizás eh, son casos muy diferentes los niños y las niñas. ¿Cómo responde un niño y una niña frente a cómo responde un adolescente? En cómo responde un adulto, en cómo responde una mujer, en cómo responde un hombre. Entonces, quizás surja la necesidad de una delimitación poblacional, pero todo va dependiendo del acceso del estudio y para esto recuerden tener una muestra representativa. Entonces, sí, perfecto. Si entre los casos que tenemos, por ejemplo, yo encuentro que el DANE reporta o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que en Córdoba existen aproximadamente unos 5.000 casos de niños y adolescentes que han sufrido de abuso sexual. Entonces, yo necesito una población. Si queremos garantizar, por ejemplo, que hay 1.000 niños que se están reportando abusados sexualmente en los últimos 5 años, necesitaría al menos una muestra de 100 niños, niñas y adolescentes para poder tener una muestra representativa, ¿sí? Para poder hacer el estudio. Entonces son otras delimitaciones, las categorías, las variables. Por ejemplo, imagínense que la pregunta fuera, ¿cuál es la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo social, emocional, eh, por ejemplo, académico, familiar? Entonces yo pongo una cantidad de variables y me dice el asesor, "Ey, ey, ey, delimítame, tienes muchas variables. Vamos a quedarnos simplemente con una, social y emocional. ¿Sí? Y ya. Porque quizás quiero entonces ver cómo influye en el desarrollo académico, cómo influye en diferentes tipos de ámbitos. Y pues bien, eso podría hacer que el estudio sea bastante amplio y te puedan pedir que delimites. ¿Ok? Bien, espero haberle contestado al compañero. Ustedes me van diciendo cómo vamos. Mayorie, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Tiene la manito levantada? Hola, buenas. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Lo que pasa es que no tenía los lentes puestos y no había visto que me estaba dando permiso al micrófono. Buenas Vale. tardes para todos los colegas aquí presentes. Gracias a la participación del doctor Ever. Quería hacerle una pregunta que es mi interés. Por lo menos aquí en Venezuela, no sé si se debería de tratar igual en otros países, pero cuando nosotros trabajamos tesis doctorales, declaramos en los títulos la intencionalidad de la investigación. Es decir, si es un constructo, si es un modelo, si es una aproximación, igual forma parte del último propósito o objetivo específico. Lo Claro. pregunto porque como no lo he visto, me llama la atención, ¿vale? Sí. Esa es una. La otra Ajá. es que necesito de su ayuda. Cuando Claro. descargo los documentos desde el móvil, porque lo veo, estoy en la calle trabajando, no sé dónde van a parar los documentos que he descargado de todos los diplomados que he hecho con ustedes y no los Vale. tengo a la mano. Vale, Bien, gracias. pues bien, esa última pregunta depende del móvil, ¿cierto? La mayoría, si tienes Android, la mayoría hay una carpeta que se llama Download o de descarga en el sistema de Android. Por defecto, usualmente terminan ahí. En la mayoría de los casos, no sé si su celular sea un caso atípico. Bueno, en la mayoría de los casos, pero en el mío no aparece. Ni en el Android ni en el iPhone. Bueno, vale. Vale. Tendría que ya ahí sí buscar, ya es una pregunta muy técnica del dispositivo. Que podría hacerla en Google, donde se van los archivos descargados de WhatsApp en el tal y da las características de su equipo, de su celular y ahí lo más probable es que encuentre información. Vale, Lo vale, que, gracias. lo que usted dice es cierto, es decir,
tendríamos que ver qué tipo de investigación estamos desarrollando. Por ejemplo, en este momento no estamos trabajando el título, estamos trabajando el objetivo y la pregunta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en mi caso, mi tesis doctoral lleva como nombre currículo del hogar, entonces respondería, por ejemplo, la pregunta que usted tiene. Yo estoy hablando no de un modelo, sino de un currículo, no de una propuesta, no de un programa, no de una metodología, no de un constructo, sino de un currículo del hogar. ¿Ya? Entonces, sí, ustedes pueden dar evidencia del producto sin ningún tipo de inconveniente. Ya, pueden darlo, pero no es una camisa de fuerza. En ese punto, yo siempre le digo a los estudiantes, siempre váyanse. Miren, yo les voy a comentarles algo. Hagamos que usted sea una persona que dice, profesor Ever, vea, quiero una asesoría particular. Voy a hacer mi estudio de doctorado. Le voy a decirle que es lo primero que yo les pido a las personas que yo asesoro. Yo les digo, perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Yo le mando una matriz. En esa matriz le hago 4 preguntas. Y esas preguntas no son ni metodológicas ni epistemológicas. Yo les pregunto en un lenguaje normal, en tus propias palabras. Y si quieres, házmelo con un audio y me lo manda con un audio. De manera fluida, dime qué te gustaría estudiar. O sea, qué te gustaría investigar en términos de categoría. 2, eh, eh, ¿para qué te gustaría investigar eso? 3, ¿en quiénes te gustaría hacer esto? ¿Sí? O sea, ¿qué? ¿Para qué? ¿En quiénes? ¿Y por qué? Para conocer las razones. Ahí ubico la intencionalidad investigativa y protejo la intencionalidad investigativa. Porque si yo le digo a él, yo le mando una ficha técnica y él, por sus limitaciones de redacción que pueden existir, me lo escribe en un tono cuantitativo, yo lo voy a interpretar cuantitativo. O si me lo escribe, pero cuando la persona me discursa de una manera normal qué quiere estudiar, pues automáticamente yo logro identificar su intencionalidad y entonces sí puedo decir, mira, por tu intencionalidad, por tu historia de vida, por lo que te motivó estudiar lo que estás estudiando y hacer la investigación que quieres hacer, eh, vamos por este método, vámonos por esta línea. 2, les pido siempre 5 tesis ya terminadas, ya evaluadas del programa doctoral. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis doctoral, lo primero que busqué, pregunté, mire, deme, ¿cuáles han sido las tesis laureadas? ¿Cuáles han sido las tesis laureadas? Me dice, estas son las 5 tesis laureadas de, de la universidad. En los últimos 3 años, 5 años, sí. En los últimos 5 años solamente han habido 2 tesis laureadas. Pero en los últimos 10 años se han presentado 5 tesis laureadas. Perfecto, regálenme las 5 tesis laureadas. Me regalaron los documentos. ¿Qué hice yo? Construir un patrón. ¿Por qué? Porque cada institución tiene su manera de, como su lenguaje académico científico. Entonces, yo hice un análisis de patrón. Entonces, comprendí, perfecto. Y llegué a la conclusión de Marjorie. Me di cuenta de que en esa universidad, todas las tesis en los títulos antecedían el producto. Entonces, yo antecedí el producto. Pero no lo puedo enseñar como una ley general. No me gusta asesorar desde sesgos, ¿sí? Desde sesgos. Es que así como yo creo, yo no. Y se los digo a ustedes, esto que les estoy planteando es la manera en cómo yo he aprendido a investigar, pero no es la única manera, no es una verdad absoluta. Habrán personas que quizás de pronto no estarán de acuerdo conmigo y eso hace parte del mundo del conocimiento. Las evaluaciones en investigaciones tienen una dinámica subjetiva. A mí me ha funcionado. Lo hice en la maestría, tuve tesis meritoria. Lo hice y es una universidad completamente diferente. Lo hice a nivel doctoral y tuve tesis laureada. ¿Sí? Ya. Entonces, me ha servido comprender el tono, ¿sí? Comprender la forma, comprender la organización, comprender todo. Mira que la norma APA dice que uno no debería alinear, uno no debería justificar, pero en la universidad donde yo vengo, a pesar que desde
La norma APA, sexta edición, se está pidiendo la alineación a la izquierda. En la universidad pedían la justificación. La norma APA decía 2.0 interlineado, la institución decía 1.5. Entonces, yo logro irme un poco porque son cosas que no afectan mi intencionalidad investigativa. Son aspectos más de forma que de fondo. Mire, yo me disfruto mucho este diplomado. Siempre queda la preocupación de que vamos lento, vamos aprendiendo mucho, pero van a quedar siempre temas pendientes por dar. ¿Cuáles son las preguntas para iniciar la investigación? Pues todo depende del tipo de investigación, mi estimada Janet. Aquí estamos haciendo un ejercicio con una investigación no experimental. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar algo antes que se nos acabe la clase. Espera un segundo. Por ejemplo, veamos aquí. Vamos por aquí. Las investigaciones transversales, como las que les acabo de plantear, son investigaciones que evalúan la variable independiente en un único momento del tiempo. ¿Sí? Las variables, estas son las variables transversales. Este es el método transversal. Entonces tengo enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico, tipo de investigación no experimental, método transversal. ¿Sí? O subtipo de investigación transversal. ¿Cómo es la longitudinal? La diferencia entre las investigaciones transversales y las longitudinales tiene que ver con el tiempo. Las investigaciones longitudinales, como su nombre lo dice, busca analizar la evolución o la involución de la variable dependiente durante el tiempo. Entonces, digámoslo, yo voy a evaluar el impacto del acceso carnal violento que se haya producido en el año 2015, por ejemplo, ¿sí? En el año 2015 y planteo lo siguiente. Entonces yo vengo aquí, en el año 2015 ya pasaron, vamos a poner el año 2018. Es que el tiempo pasa volando. 5 años atrás, año 2019. Todavía estoy en el 2020 que pienso, bueno, 2019. La variable independiente debió haber ocurrido en el año 2019. Entonces yo vengo, aparezco en el año 2024 y hago la evaluación de la variable dependiente. Después vuelvo, aparezco en el año 2025 y vuelvo en la misma población, evalúo la variable independiente, la variable dependiente. Después en el año 2026, el periodo que ustedes digan, yo digo, voy a hacer 3 cortes, 2024, 2025, 2026. ¿Sí? Trato en lo posible de mantener contacto con ellos y esta investigación va a ser más profunda porque no solamente voy a comprender las manifestaciones 5 años después del evento, sino cómo va evolucionando y qué variables están involucradas en que mejore o desmejore las habilidades socioemocionales en las personas que han experimentado el evento. ¿Sí? Entonces, las investigaciones longitudinales van en eso. Profe, entonces, ¿cómo se plantearía? Pues lo primero que tengo que definirlo en el título, en la pregunta. Debe estar bien planteado eso. Entonces, ¿cuál es la incidencia del acceso carnal violento en el desarrollo, en la evolución, aquí pongo, en la evolución de las habilidades socioemocionales de niño y niña, ¿cierto? ¿Sí? Durante los años 2024 a 2025, a 2026. Tengo 2024, 2025 y 2026. 3 años. ¿Sí? ¿Qué posibilita la documentación de sus manifestaciones? ¿Ya? Entonces, el objetivo general va a eso, va a lo mismo, determinar la incidencia
del acceso carnal violento y el desarrollo socioemocional de niña y niña adolescente de la ciudad de Montería. Entonces ya va lo mismo. Determinar la incidencia del acceso carnal violento en la evolución de las habilidades socioemocionales de niño y niña de la ciudad de Montería durante 2 años, 2024 a 2026, para la extensión del programa de prevención. ¿Ya? Entonces, lo único que hacemos es esto, que dice cuáles son los fundamentos teóricos, quedaría igual, cuáles son las características, quedaría igual, cómo se presentan las ideas socioemocionales, dice, cómo se manifiesta o cómo evoluciona, aquí, cómo evoluciona las habilidades socioemocionales en la población objeto de estudio durante el periodo estudio post-evento, durante el periodo 2024-2026. Entonces, ahí estamos haciendo la adaptación. Ya aquí tenemos que la investigación no es transversal, sino longitudinal. Tendríamos precisamente este caso. ¿Sí? Tendríamos ese caso allí. ¿Vale? Entonces, ya hoy vimos las investigaciones no experimentales. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Yo les voy a recomendarles, si de pronto quieren afianzar un poco más este tema, les voy a, compartirles mi canal de YouTube. ¿Sí? En mi canal de YouTube se van a videos. Yo tengo mi canal de YouTube bastante desordenado, así que les pido que me perdonen. Estoy a deuda conmigo mismo, conmigo sobre este tema. Mire, porfa, aquí van a encontrar 3 videos. Entonces, permítanme explicarles porque, como les digo, está algo desordenado. ¿Sí? Y van a comenzar estos 3 videos, se los van a ver en ese orden. Y se los van a ver en el orden de, comienzan con el marco lógico para una investigación empírico-analítica. Después viene marco lógico, hablemos de paradigma, paradigma empírico-analítico y la pregunta como ADN. Son 4 videos, más o menos de media hora cada una, donde hago una síntesis de lo que hemos dado en esta ocasión. Así que se los recomiendo que se los puedan ver, ¿ok? Va a comenzar marco lógico, paradigmas, paradigma empírico analítico, la pregunta como ADN del proceso investigativo. ¿Ok? Entonces, para que puedan, para que puedan, para que puedan ir trabajando, ¿vale? Bien, díganme cómo se siente. Ah, me están pidiendo el archivo, pero es que lo modifiqué y ahora está más como longitudinal que como transversal. Déjeme yo regreso otra vez a las modificaciones que tenía antes de haberle puesto esto. Yo creo que hasta aquí. Vamos a ponerle el ejemplo. Se lo voy a pasar en este momento por aquí por el chat, porfa, para que estén pendientes y lo puedan guardar. Ahí se lo acabo de mandar. Está cargando. Vale, me comentan por el chat cómo se sintieron en la clase de hoy. Son temas que se llevan toda la clase, pero lo importante es que se entiendan.
Lo importante es que ustedes puedan ir aprendiendo, puedan trabajar. Me cuentan cómo se sintieron hoy. Me confirma también Lina, Gabriel o Martín si están conectados. Para darle. En el material de apoyo está mi tesis doctoral completamente. Vale, le voy a darle la palabra ya a la SIL, que ya se va a comunicar con ustedes, ¿vale? Andrés, son todos tuyos. Solina, no sé quién después está aquí. Se escucha un ruido, no sé, nada, no sé si es Andrés, Solina. Hola. Se escucha bastante feo. No se escucha la voz, se escucha es un zumbido feo. Bueno, hola, hola, buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, profe, muchísimas gracias por el acompañamiento el día de hoy, como siempre. Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Lina Hernández, soy asesora de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica y voy a quedarme acá un ratito con ustedes mirando si tienen alguna duda administrativa en la que les pueda colaborar. ¿Listo? Recuerden que esta es la segunda semana de formación. Quienes estén interesados en acceder al material de estudio, a la certificación, ahora están a tiempo de hacerlo. Van a tener toda la semana para que realicen sus aportes y accedan a la certificación. ¿Listo? Sí, vamos a extender, a petición de muchos de ustedes, vamos a extender el plazo hasta el día miércoles para que puedan acceder al curso adicional de normas APA que le obsequiaría la corporación. Entonces, por acá el compañero Andrés Arrieta les está dejando sus líneas de WhatsApp para que por favor se comuniquen con él y él con mucho gusto les colabora en el proceso. Claro que sí, ya les enviamos los datos de pago para Venezuela. En el chat se los vamos a compartir, en el chat de WhatsApp. Le vamos a estar compartiendo toda la información. Señora Karen, si desea acceder a otro grupo, se puede contactar con el asesor Andrés Arrieta. Allí miramos la manera si se puede poner al día con las clases o si esperamos una nueva corte. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud, sugerencia, comentarios? Señora Milagros, entregamos una carpeta con todo el material que usa el profe acá en clases y adicional libros, revistas, guías recomendadas por el docente. Señor Venustiano, por favor, le escribe nuevamente a Andrés. Allí al número que le está enviando, lo que pasa es que sí les voy a pedir un poco de paciencia porque hemos tenido algunos inconvenientes con las líneas de WhatsApp. Entonces, por favor, le puede escribir nuevamente para que él le entregue los accesos. ¿Listo? El material se comparte inmediatamente, ustedes realizan el pago y lo reportan con el asesor. Señor Gustavo, sí, claro, las clases se suben a YouTube siempre. Tengan en cuenta, bueno, que son varias formaciones que maneja la corporación, entonces nosotros para que ustedes tengan la grabación en el menor tiempo posible, les compartimos la grabación de Zoom. Sin embargo, esas clases se suben al canal de YouTube. El compañero les está compartiendo el enlace por el grupo. Allí pueden acceder sin ningún inconveniente. Claro que sí, señor Venustiano. Nosotros les respondemos a todos. Entonces ya allí en el número que les estoy enviando, les está enviando él, se contactan y él con mucho gusto les colabora en el proceso. Señora Erika, bueno, para esta formación tenemos dos opciones de pago. La opción número 1
tiene un costo de $23 u 82.000 pesos colombianos. Reciben certificación por la corporación, ¿listo? Y la opción número 2 tiene un valor de $55 o 200.000 pesos colombianos y acceden a certificado de la CIL, de la corporación, certificado de la FED, que es la Universidad Colombiana, y adicional, pues en ambas opciones acceden al material de estudio. Tengan en cuenta que realizando el pago hasta el día miércoles van a obtener un obsequio de la corporación, que es el certificado de curso de normas APA por 20 horas, ¿listo? Señora Elda, en el material de estudio está incluido el material de la profe Sandra. Señor Wilber, aquí en el chat el compañero les está compartiendo el número de WhatsApp. Allí se pueden comunicar con él. De igual manera, ahorita en el transcurso de la tarde, él va a estar habilitando el chat por si tienen alguna otra duda adicional. Señora Grecia, sí, bueno, de momento el material que está allí es son los documentos que han subido los docentes. Si hay algún documento que se hayan comprometido a entregar, en ese mismo enlace se estará actualizando. Claro que sí, señora Ima. Realizando el pago mañana puede acceder a todo el material y la certificación. Señora Karen, sí, claro, el certificado tiene validez internacional. ¿Cuándo se envió la certificación de normas APA? Bueno, recuerden que finalizando la formación, es decir, el día viernes, la reunión finaliza a las 3 de la tarde. En ese momento, ustedes van a poder descargar los certificados que tengan pendientes. Aclaro, los certificados de la corporación. Recuerden que los certificados de la universidad se descargan de 25 a 30 días hábiles. Señor Hernán, sí tenemos ella. Claro que sí, señora, y de igual manera, si sale una nueva corte, ustedes pueden ingresar sin ningún inconveniente. Recuerden que las clases son completamente gratuitas de principio a fin. Lo único que tiene un costo es el material de estudio, la certificación, y es opcional, ¿listo? Sí, señor Hernán, el asesor allí se comunica con el asesor y él les comparte los datos. Le comparte los datos por interno. Listo, compañeros, si no hay más dudas, inquietudes. Si no hay más dudas, procedo por acá a finalizar la grabación. Recuerden que la clase se les comparte en un lapso de 1 a 2 horas más o menos, para que se puedan poner al día, ¿listo? Que tengan una feliz tarde. Recuerden que nos vemos mañana nuevamente, 1 de la tarde, hora Colombia. Feliz tarde para todos, compañeros.